Bien, vamos a dar inicio a la explicación de las fuerzas de Van der Waals con las fuerzas dipolo-dipolo, ¿ya? Dentro de lo que son las fuerzas de unión entre moléculas, estas se consideran bastante fuertes, ¿ya? Es como que dentro de la categoría, estas son las más fuertes, la siguiente es como que son de fuerza media y las siguientes son fuerzas débiles de unión, ¿ya? Pero bueno, vamos a lo que sería la definición del enlace. El nombre nos dice todo, ¿no es cierto? Dipolo, dipolo. ¿Qué será un dipolo? Un dipolo va a ser una estructura que tenga los dos polos, ¿no es cierto? Polo positivo y polo negativo. Este enlace se considera de tipo electrostático. ¿Por qué? Porque se genera una parte positiva y una parte negativa muy marcada, ¿ya? Y electrostático hace referencia a electricidad, es decir, la transferencia de electrones, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que pasa en este tipo de enlace? Vamos a dar un ejemplo en la unión de moléculas de ácido clorhídrico, ¿ya? Este es un ácido clorhídrico que ya conocemos, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sucede? Este cloro tiene varios electrones a su alrededor y es muy electronegativo. Si recuerdan lo que habíamos dicho respecto a la electronegatividad, es la capacidad de atraer electrones. ¿Qué es lo que hace el cloro? Atrae el electrón del hidrógeno, ¿sí? Lo atrae ligeramente. Entonces, al atraerlo ligeramente, genera que el protón, el hidrógeno, quede con una carga positiva y el cloro quede con una carga negativa. Lo mismo pasa en la otra molécula, ¿sí? Queda positiva y negativa. Entonces, ¿qué va a suceder? En ese momento, esta parte positiva va a generar una unión con la parte negativa de la molécula. Y es así que van a empezar a interactuar las moléculas, ¿sí? A través de las cargas positivas y negativas. La formación de un dipolo-dipolo. ¿Bien? Espero que esté claro. Continuamos con el siguiente tipo de enlace. Voy a borrar solamente el dibujo, ¿ya? Y vamos a hablar de dipolo, dipolo inducido. Bien. El nombre creo que es bastante explícito, ¿sí? Y habla de la formación de polo positivo y polo negativo y que se induce a la formación de otro polo positivo y otro polo negativo. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Vamos a utilizar un ácido fluorhídrico, por ejemplo. Lo voy a hacer un poco más grande. Bien, un ácido fluorhídrico que básicamente tiene el mismo comportamiento que el ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Va a tener estos pares de electrones aquí y va a atraer fuertemente los electrones, el electrón, perdón, del hidrógeno y va a generar una carga negativa muy fuerte aquí, ¿no es cierto? Y una carga chiquitita positiva ahí, ¿ya? Y ese es un dipolo. Pero, ¿qué pasa? No siempre se van a unir las moléculas con moléculas iguales a las suyas, ¿no es cierto? En ese caso, vamos a poner el ejemplo con hidrógeno molecular. El hidrógeno molecular no es una sustancia polar, no es que forma polos. ¿Por qué? Porque los electrones están distribuidos uniformemente, ¿sí? Entonces, básicamente lo que voy a tener aquí es una distribución, una nube negativa, ¿no es cierto? Ni nada más. Pero, ¿qué es lo que sucede? Acuérdense que las moléculas están en constante movimiento, ¿ya? Y en ese momento, esta carga negativa se va a intentar acercar un poquito aquí. Y cuando se intenta acercar, ¿qué va a pasar con esa nube pequeña de electrones? Va a tomar un momento, ¿no es cierto? Por un breve instante, va a tomar aquí la negativa, o sea, sí se van a, es como que, a ver, si un negativo se acerca a un negativo, se va a escapar, ¿no es cierto? Pero al escapar, se va a dejar un pequeño instante aquí, una carga positiva, ¿sí? Pero inducido por esta otra molécula, ¿estamos? Es decir,
una de las moléculas que sí tiene polos induce a que la otra forme polos. Más o menos como que una estocada, ¿no? O sea, es como que le está persiguiendo. Y el momento en el que la llega a alcanzar, ¿no es cierto? La parte negativa de la molécula que no tiene polos migra, se mueve un poco, dejando una carga ligeramente positiva. Y es ahí donde se va a dar la unión, ¿no es cierto? Aquí es chiquita, es positiva, es breve, por si acaso. Siempre dura muy poco tiempo, ¿sí? Pero es suficiente para que se logre la unión, ¿sí? Entonces es un dipolo, es un polo, ¿no es cierto?, que tiene positivo y negativo, que genera que otra molécula genere un breve instante un polo positivo y un polo negativo. ¿Estamos? Bien, ahora, espero que esté claro, vamos a continuar con la última, ¿sí? Lo que sería fuerzas de dispersión. Fuerzas de dispersión o fuerzas de London, ¿sí? Fuerzas de dispersión o London. Bien. Me imagino que van deduciendo un poquito. Si ya hemos hecho polar con polar, polar con apolar, bueno, ahora vamos a hacer apolar con apolar, ¿ya? Siempre acuérdense que cuando hablamos de polos, ¿no es cierto? Hablamos de que existe la carga positiva y la carga negativa. Esto en base a quién van a poder determinar, en base a Lewis, ¿sí? En base al diagrama de Lewis. El diagrama de Lewis me va a indicar si hay un par de electrones ahí sueltito, bueno, significa que tiene una ligera carga negativa. Ahora, si no hay electrones sueltos en la molécula, bueno, no va a haber, ¿no es cierto?, esa diferencia de electrones en la molécula. Entonces no se van a generar polos, ¿ya? Vamos a hacer el ejemplo con un yodo molecular, ¿ya? O sea, dos moléculas de yodo molecular, valga la redundancia, ¿sí? Aquí, ¿qué sucede? Aquí la carga es, o sea, homogénea, ¿no es cierto? Es negativa, homogénea, no varía, no cambia. Ahí, ¿estamos? Entonces, aquí igual vamos a tener una repartición, ¿no es cierto?, digamos simétrica de los electrones. Al estar simétrica, negativo con negativo no se van a atraer, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? En estas fuerzas de dispersión, acuérdense, de nuevo, les repito, que las moléculas se están moviendo todo el tiempo. Y aquí se genera en un, así, milisegundo prácticamente, el movimiento de estos electrones, ¿no? Se mueven más hacia un lado y dejan una carga positiva chiquitita, ¿sí? O sea, es como que se están moviendo mucho hacia un lado, entonces ahí quedan los protones del átomo como que disponibles, atrayendo un poquito a las cargas negativas. Y lo mismo aquí, ¿no? Entonces esta migra un poquito, la carga negativa migra, se mueve, porque como les digo, están en constante movimiento, y aquí se genera una carga positiva muy chiquitita. Es en ese movimiento tan disperso, por eso también las denominamos fuerzas de dispersión, que va a suceder la unión entre este negativo y ese pequeño positivo, pero es instantáneo, ¿sí? Esto se da en moléculas no polares. Como les digo, ¿cómo pueden identificar moléculas no polares? Les pongo un ejemplo. Hemos hecho además varios de estos ejemplos, ¿no es cierto? Aquí el metano, por ejemplo, es una molécula no polar. El silano es una molécula no polar. Varios de los moleculares, ¿no es cierto? Casi todos los elementos que son moleculares son moléculas apolares. No tienen polos, no generan extremos positivos y negativos, ¿sí? Entonces eso es bien importante diferenciar. Cuando hablamos de una que es apolar y una polar, bueno, ahí será dipolo inducido. Y cuando hablamos de dos sustancias polares que generen polos, que tengan desequilibrio en sus electrones en el diagrama de Lewis, ¿sí? Ahí es que vamos a hablar de unas fuerzas dipolo-dipolo, ¿sí? Eso es bien importante que aprendan a diferenciar. En el siguiente video hablamos de enlaces por puente de hidrógeno.